Saludos, muchas bendiciones a todo el pueblo de Dios. Felipe Santiago Canepa, siervo del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, trayendo esta tercera parte del libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, Dios manifestado en carne. Creo que este es uno de los libros, en mi opinión, el más importante y relevante para nuestras vidas, para la iglesia, y la misma palabra dice que bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Es interesante que lo primero que leemos en el capítulo 1 es esa revelación de que esta palabra está tan vigente y tan relevante que lo dice directamente. Es importante, es una bendición para los que participan leyéndola, escuchando, escudriñando y siendo obedientes a todo lo que está aquí, porque el tiempo está cerca. O sea, esa es la razón por qué es importante. Nos habíamos quedado en la segunda iglesia, el segundo mensaje a la iglesia que estaba en Esmirna. Y vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y tratando de hacer un resumen, hemos visto que cada mensaje para cada iglesia, el Señor no se aparta de la revelación que en primer lugar le dio al hombre, a Juan, y él manifiesta a Juan, o mejor dicho, manifiesta a cada iglesia lo que le manifestó a Juan. Por ejemplo, vemos 8 características de su propia revelación: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies como bronce, semejante al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el santo y verdadero, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Entonces, aquí continúa y luego confirma diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación. Quiero también hacer recordarles que hay 3 cosas que estuve escudriñando y que se repiten constantemente, o mejor dicho, son un factor común. Hay 3 cosas que se repiten y que no cambian en su mensaje a las 7 iglesias. Son 3 cosas. Uno es que Dios, el Señor, conoce las obras. Número 2, dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y número 3, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Son 3 cosas que se repiten en cada iglesia, en cada mensaje a las 7 iglesias. Estos 3 puntos, estas 3 características de la revelación se repiten. Yo conozco tus obras, hace una exhortación para vencer y guardar su palabra hasta el fin. Y 3, deja libre la posibilidad de que cada uno es libre de prestar atención y de oír. Es como que hay una libertad, un libre albedrío que él entregó y él lo respeta. El que tiene oídos para oír, oiga. La palabra de Dios dice: el que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Es como que Dios habla y él sabe que sus ovejas van a escuchar su voz. Entonces, continuando, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza.
¿A quién le está hablando? Entonces, algunos pueden pensar que le está hablando al ángel, a un ángel. Algunos pueden pensar que es el encargado de la iglesia o el mensajero de la iglesia, que en este caso está en Esmirna, está hablando pues, al pastor, el que cuida las ovejas. Pero cuando vemos todo el mensaje a cada iglesia, podemos concluir que le está hablando a todas las iglesias, a todo el cuerpo de Cristo, porque en cada mensaje al final le dice lo mismo a las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, es universal. El mensaje es para cada miembro del cuerpo de Cristo. Es para cada hijo y para cada hija de Dios. Este mensaje a las 7 iglesias, cuando lo examinamos, es un mensaje que perfectamente puede calzarnos a cada uno de nosotros. Es un mensaje para cada hijo de Dios, para cada miembro del cuerpo de Cristo. Y en este caso, dentro del cuerpo de Cristo, el Señor está revelando condiciones, características y una clase de personalidad que la iglesia va desarrollando con el tiempo. En este caso, la iglesia de Esmirna era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que pasaba pruebas. Como dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, él le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, esta sinagoga de Satanás, este poder religioso, causa tropiezo, causa tribulación y prueba a los hijos de Dios. Detrás de esta sinagoga de Satanás, detrás de aquellos que se dicen que sirven a Dios y en realidad están sirviendo al diablo. Aquí la palabra de Dios dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Esa palabra probados tiene que ver con tribulación, tiene que ver con tentación. Esa palabra probado es la palabra griega peirazo. La palabra peirazo también se traduce o significa tentado. O sea, vas a ser tentado y tendréis tribulación por 10 días. Y el Señor le pide a la iglesia, le pide al miembro de Cristo, en este caso a algunos de vosotros en la cárcel. O sea, se dan cuenta, ahí dice, no temas en nada lo que vas a padecer, porque dice que el diablo echará a algunos, no a toda la iglesia que estaba en Esmirna, sino a algunos. Por eso que es importante que entendamos que esta palabra es para todos y cada uno de nosotros, porque tenemos que también saber y tener conocimiento que algunos de la iglesia, el diablo va a tentar. Esa palabra probado es peirazo, que es tentar. El diablo va a tentar, va a probar y tendréis tribulación. Vemos en la escritura que el mismo Señor Jesucristo fue tentado por el diablo y lo probó con las escrituras. Está escrito, tírate de aquí abajo, del pináculo del templo, aviéntate, porque escrito está, pues Dios dijo que sus ángeles te iban a sostener y no iban a permitir que tú caigas y mueras. Prácticamente eso es lo que le estaba diciendo, usó las escrituras. Entonces, es importante que entendamos que va a haber prueba y vamos a dar un ejemplo de cómo es posible que un hijo de Dios sea probado. Vamos a leer lo que pasó con Pedro cuando fue tentado. Y esto está en
Marcos capítulo 14. Y cómo es que Dios permite. Pues acá lo dice. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros para ser tentados, probados, y tendréis tribulación. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, esa palabra fiel es pistos, que tiene que ver con fidelidad. Okay. Capítulo 14 dice... Bien, dice, en ese contexto, cuando el Señor se reúne con sus discípulos, versículo 26, dice que hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos ustedes se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y el Señor le dice: de cierto, Pedro, te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, hay un versículo que está en Lucas capítulo 22, el verso 66. Perdón, no, Lucas 22, 31, 34. Lucas 22, del 31 al 34. Ok, lo mismo, el mismo contexto. El contexto en que leímos Marcos 14 es el mismo contexto en Lucas 22, 31, donde dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí vemos lo que en Apocalipsis dice: no temas en nada lo que vas a padecer, que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, en el mismo contexto de ser probado, de ser tentado, y que Dios nos exige fidelidad, pero una fidelidad hasta lo último, hasta la muerte. Entonces Él nos dice que si vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte, que es lo más importante. Dios no estaba hablando de que Él nos iba a salvar de la primera muerte, porque Él sabía que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, y que estaba establecido que los hombres mueran una vez y después de eso el juicio. Entonces, aquí vemos este ejemplo. El diablo pidiendo el diablo pidiendo a Dios, a Satanás, pidiendo la vida de Pedro para ser tentado. El Señor le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, el Señor rogó por Pedro que su fe no falte. Y eso es lo importante, que la fe no falte. Vemos que el Señor repitió en Apocalipsis 2:3, 2:13, 3:8 y 3:10. Dice: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Le dice a la iglesia: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces el Señor sabía lo que iba a pasar con Pedro. Iba a ser probado. Iba a ser probado para negar al Señor.
iba a ser probado para que él renuncie a su fe. Y aunque él dijo que estaba dispuesto a ir a la muerte, el Señor, en su bendita misericordia, se asegura que sus hijos puedan pasar esa prueba muy importante, que al pasarla, entonces no sufriríamos daño de la segunda muerte. Y es allí donde apunta la misericordia de Dios, es allí donde apunta el amor de Dios, porque su reino no es de este mundo. Él lo dijo, mi reino no es de aquí. Si así fuera, hubiera llamado 12 legiones de ángeles para que combatan contra mis enemigos que me quieren matar. Pero mi reino no es de aquí. Señor está viendo eternidad, pueblo de Dios, y Él se encarga por amor a su pueblo de que nosotros estemos preparados y tengamos la capacidad de resistir, sí, hasta la muerte, pero Él quiere asegurarse que entendamos que no es tan simple, porque uno puede emocionarse y decir como lo que dijo Pedro, estoy dispuesto no ir solamente hasta la cárcel, sino a morir. Y el Señor le dijo, no, Pedrito, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces vemos aquí en el arresto de nuestro Señor Jesucristo, allí en Marcos capítulo 14 y el verso, empezando, vamos a ver del verso 66, dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. O sea, dos cosas. Mintió diciendo que no conoce a Jesús y negó al Señor Jesucristo. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. O sea, si ustedes analizan esto, se cumplió lo que el Señor le dijo a Pedro. Pedrito, el diablo te ha pedido para zarandearte. Esa palabra es para zarandearte como a trigo. O sea, te ha pedido para que seas tentado, como dije la palabra peirazo, para que seas probado, para que seas tentado. Y fue terrible porque mintió, negó al Señor varias veces, maldijo y juró. Entonces comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. O sea, negó al Señor varias veces, negó al Señor, mintió, maldijo. Dios mío, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor Jesús que había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. O sea, prácticamente yo alguna vez me puse a calcular cuántos segundos se demora un gallo en cantar. O sea, el intervalo en que un gallo canta al amanecer. Y varía, puede ser 12 segundos, 15 segundos, 20 segundos, pero está por ahí. Vamos a decir conservadoramente 30 segundos demora un gallo en cantar, o sea, el intervalo de canto. En 20, 30 segundos se produjo todo esto. Esto fue rápido. Vino la criada, le dijo lo que le dijo, él respondió, vino, no, tú sí hiciste esto, y él respondió y negó y todo, y vinieron más gente, no, verdaderamente tú pareces uno de ellos, y él volvió a maldecir, a jurar y todo lo demás. Todo esto, esta negación por tercera vez, 3 veces, duró 20, 30 segundos, un lapso de esa duración más o menos. ¿Por qué enfatizo en esto?
porque escribiéndole el Señor a la iglesia, sabiendo que Él conoce a su pueblo, porque Él está en medio de los 7 candeleros. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias, es la plenitud de su iglesia universal. Y cuando habla de su iglesia, está hablando de cada miembro del cuerpo de Cristo, porque es un solo cuerpo, pero muchos miembros. Y cuando habla, le está hablando absolutamente a cada miembro también, porque tú no puedes ser miembro de Cristo y estar fuera del cuerpo. O sea, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Es un solo cuerpo, muchos miembros. Entonces, esta palabra, en este caso, no fue pedido Juan, no fue pedido Andrés, no fue pedido Mateo, no fue pedido Alfeo, Bartolomé o Andrés, etcétera. Fue pedido Pedro. Y en este caso, de la iglesia de Esmirna, no fue toda la congregación o cada miembro del cuerpo de Cristo que habitaba en Esmirna, pero también no está hablando para solamente aquellos que fueron probados en ese tiempo, sino que esta palabra profética es para el tiempo presente y para el futuro. Por eso el Señor cada vez lo recalca: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y que ha de venir, el que vivo estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vivió. O sea, ¿por qué enfatiza tanto eso? Porque Dios está y vive en el pasado, vive en el presente y vive en el futuro. O sea, Dios controla el tiempo, Dios está fuera del tiempo. El que vivo, el que estuve, pero que vivo por los siglos de los siglos. Quiere decir que este mensaje a la iglesia de Esmirna es totalmente relevante para nosotros, como está escrito: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan, porque el tiempo está cerca. Y entonces esto es lo que le manda el Señor a hablar, el mensaje que Él envía a su iglesia, a cada uno de nosotros. El diablo pidió a algunos para que sean tentados, probados, para ver si guardamos su palabra, mantenemos fidelidad a su nombre y no lo negamos. El problema de Pedrito es que se aceleró, se emocionó, no calculó porque engañoso es el corazón del hombre. El Señor quiere asegurarse de que entendamos de que lo que viene es fuerte y que Él desea que llegada la hora estemos sobrios, cabales, sin que nos falte cosa alguna y que podamos verdaderamente ser fieles, como dice aquí: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas las iglesias, a la plenitud del cuerpo de Cristo. Quiere decir que este mensaje es para cada miembro del cuerpo de Cristo, para cada hijo, para cada hija de Dios, en todos los tiempos. Es universal. El mensaje aplica para el pasado, para el presente, para el futuro. Este mensaje prácticamente es una palabra viva que está palpitando, que está respirando la palabra de Dios viva, parte el espíritu, el alma, el cuerpo, es la palabra de Dios, y está hablando de la iglesia que va a estar cuando Él venga, porque Él dice que Él viene pronto. Entonces, Él está hablando a la iglesia de hoy, diciéndole que no sufriríamos, nos promete que si vencemos cuando seamos tentados y probados, para que mantengamos la fe y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para no negar el nombre que es sobre todo nombre, porque los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan, pero es el nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que va a ser atacado, y el Señor se asegura que entendamos que tenemos que ser fiel para guardar el testimonio del Señor Jesucristo, para retener la fe en su nombre, y etcétera. Y nos dice
que si vencemos no sufriremos daño de la segunda muerte. Y viene la tercera iglesia y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué dice el que tiene la espada aguda? Porque eso fue lo que vio el apóstol. Dice en el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, eso es lo que vio en una visión Juan. Y entonces él confirma, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Entonces, esa espada no estaba en su mano, dice, salía de su boca una espada aguda de 2 filos. Entonces, estamos hablando que metafóricamente, por parábolas, en alegorías, el Señor Dios habla. Por eso que es importante que seamos guiados por el Espíritu de Dios para interpretar las Escrituras, porque no se puede contradecir la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de 2 filos. La palabra de Dios sale de la boca de Dios. La palabra de Dios se tiene que declarar, como él lo dijo, escrito está, escrito está, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y cuando él dijo y declaró la palabra, se produjo la salvación, se produjo esa manifestación, la liberación. Con la boca se confiesa para salvación. El diablo se alejó, el diablo lo dejó. Entonces, ¿cómo vencemos? Por la palabra del testimonio nuestro, por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros, porque es lo único que vamos a tener para soportar hasta el fin. Este Dios todopoderoso, que su palabra, él tiene la palabra, que es la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. Lo mismo que le hice a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque él camina en medio de los 7 candeleros, y los 7 candeleros, como dice acá, son las 7 iglesias. Él camina en medio de la plenitud de su iglesia en todos los tiempos, en todos los lugares y en todas las condiciones. Él habita y ve todo. Y le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. ¿Se dan cuenta? Retienes mi nombre. En un lugar donde Satanás tiene mucha influencia, es odiado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente no soportan que se mencione ese nombre. El lugar donde Satanás pone su trono es un lugar donde el nombre de Jesús es blasfemado. Esta iglesia, pues, sucedió que le tocó vivir por permisión de Dios en un lugar un poco difícil. Muchas veces no escogemos el lugar donde vivimos, sino que simplemente la providencia de Dios y la voluntad permisiva de Dios hace que estemos en lugares que no necesariamente hemos elegido. Y en este caso, el cuerpo de Cristo, la iglesia, los hijos de Dios vivían en esta ciudad de Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás. Y dice la palabra de Dios a la iglesia: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. 2 cosas importantes: retener el nombre de Jesús y no has negado mi fe. La fe en lo que él habló, en lo que él dijo. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel. ¿Quiénes son aquellos que no fueron fieles? Los que no retuvieron el nombre del Señor Jesús y aquellos que negaron la fe. Pero Antipas fue sacrificado, fue muerto, pero el Señor lo llama mi mártir fiel, mi mártir, mi testigo fiel,
fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Entonces vemos aquí que el Señor demanda a su pueblo una fidelidad en su nombre y en la palabra, creer la palabra que él habló. Por ejemplo, él dijo, Jesucristo es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una palabra que salió de su boca y tenemos que creer que por más difícil que sea la situación que estamos enfrentando, tenemos que creer en su nombre, fe en su nombre, no negar la fe en él. ¿Qué cosa es tener fe en él? Significa confiar que lo que él dijo es verdad y descansar en esa verdad, aunque todo esté en contra de nosotros, hasta el punto de morir físicamente, porque eso dura un segundo, pero cuando vemos que Dios nos dio vida eterna y que este cuerpo va a ser inmortal, que esto corruptible se va a vestir de incorrupción, entonces ahí vamos a verdaderamente gozarnos y podemos verdaderamente glorificar a Dios por toda la eternidad de lo que se cumple la palabra que él habló. Entonces, aquí el Señor tiene algunas cosas, algunos reproches con algunos miembros, algunos hijos e hijas de Dios que moraban en este lugar poco complicado, o por no decir otra cosa, muy complicado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, aquí muchos han hablado del tema de la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que esta doctrina de Balaam, ¿qué es lo que hacía? Era algo que Dios aborrecía. Era algo, es una doctrina, es un conocimiento oculto, como le llama la palabra de Dios, a profundidades de Satanás, profundidades de aquello que es oculto, de aquello que Dios no nos ha entregado. Es un conocimiento de lo malo que Dios no ha querido que sus hijos sepan. Nosotros no necesitamos el conocimiento del mal. Nosotros somos llamados a perseguir el conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios, el conocimiento del bien. Por eso dice la palabra, escoge el bien. La palabra de Dios dice en todo lo que es justo, lo que es verdadero, en todo lo puro, lo digno, lo de alabanza. Si tiene alguna virtud en esto, piensa. O sea, Dios quiere que pensemos, hablemos en lo que es puro, lo que es verdadero, lo que es agradable, no en lo malo. Entonces aquí vemos a Balaam que con sus hechos y con sus formas de pedir oráculo o pedir palabra o pedir profecía o pedir visión a Dios, utilizaba lo que no le era lícito. Ahora lo vamos a ver. Este hombre Balaam enseñaba a Balac. ¿Quién era Balac? Balac era el rey de Moab. Balac era hijo de Zippor, el rey de Moab en ese tiempo. Y Moab, la característica de Moab y de Amón es que llevan en su genética lo que hoy en día la comunidad del arco iris, los que se han apropiado de los colores del arco iris, toda esa clasificación desde la L hasta la X, Y y Z, porque allí empezó el incesto, la perversión, cuando las hijas de Lot se metieron con su padre, lo embriagaron, y ahí se metió la mayor, se metió la menor, y de ahí salió Amón y salió Moab, que son los padres de los moabitas y de los amonitas hasta el día de hoy. O sea, todo lo que tiene que ver con el incesto, con la perversión sexual,
viene de allí. Y este Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ponía tropiezo ante los hijos de Israel. Comían cosas sacrificadas no a Dios, sino a los demonios. Y mientras sacrificaban, cometían fornicación. Muchos han dicho que una de las cosas más profundas del satanismo es sacrificar seres humanos, niños, y mientras beben de su inmundicia, beben de lo sacrificado, están haciendo actos de perversión sexual. Eso es lo más profundo. Y eso es practicado por mucha gente. Y creo que en la eternidad es lo justo que gente que hace esto, Dios les dé lo que es justo. Y eso es lo que va a pasar. Ahora, vamos a leer en Números, vamos a leer el capítulo 23, me parece, donde está esta historia de que Balaam, quiero que sepan que Balaam era un profeta prácticamente era un profeta de Dios, sí, pero no era un falso profeta, era un mal profeta, era un hombre desobediente que menospreció los dones de Dios. Alguien se puede escandalizar. Wow, no, que Balaam era un falso profeta. Ok, vamos a leer las escrituras. Para empezar, vamos a ver el versículo capítulo 24. Verso 3. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Era un varón que tenía dones de Dios, era un varón con ojos abiertos, no era un ciego. Dijo el que oyó los dichos de Dios. Estamos leyendo Números capítulo 24, verso 4. Dijo el que oyó los dichos de Dios, o sea, varón Balaam, hijo de Beor, no era un hombre que escuchaba demonios, él escuchaba a Dios. Él que vio la visión del omnipotente, la visión que Balaam veía era visión que venía de Dios. Este hombre, la Biblia dice que era un hombre caído, pero abierto de ojos. O sea, la escritura lo ve a un profeta caído, un profeta prácticamente desechado, pero que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pero tenía los ojos abiertos. Entonces, aquí lo vemos claramente. Otro versículo para confirmar, el mismo capítulo 24, verso 15, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. O sea, tomó su parábola o proverbio, y cuando dice dijo, esa palabra dijo es oráculo. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, o sea que tenía una clara visión. Dijo el que oyó los dichos del Señor y el que sabe la ciencia del Altísimo. El Altísimo, esa palabra hebrea es Elión, el que sabe la ciencia del Elión, el que vio la visión del Shaddai, del Omnipotente, caído pero abierto de ojos. Y ahí empezó a profetizar y a bendecir a Israel. ¿Por qué? Porque él mismo dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación, contra Israel Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Dios bendijo, nadie puede maldecir. Bendito sea el nombre del Señor. Y él se lo dijo a esta gente: aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Pero Dios estaba bien molesto con
airado con Balaam. Ahora, cuando en Apocalipsis habla de que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera. Aquí, este Balaam pidió, vamos a ver aquí, capítulo 22 de Números. La historia pueden leerla ustedes con tranquilidad. Cuando este Balac, hijo de Zippor, vio que todo Israel pues había destruido a los amorreos, Moab tuvo un gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente, o sea, refiriéndose a los de Israel, esta gente lamerá todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, y le dijo: llamen a Balaam, porque un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubre la faz de la tierra, son poderosos. Y lo llama a Balaam y le dice: ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que él que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y le dijeron las palabras de Balac, o sea, maldíceme a Israel. Y le trajeron las dádivas de adivinación, o sea, esa palabra es kesem, que significa oráculo. Entonces, ahí ya ustedes pueden leer la historia 3 veces. 3 veces. Dios se enoja con él porque Dios le dice: ¿quiénes son estas gentes? Bueno, y Balaam le dice, porque ahí dice: vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios. Balaam hablaba con Dios. Balac, hijo de Zippor, me ha enviado. He aquí que este pueblo me ha salido de Egipto, cubre la faz, ven y maldícemelo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bendito es. Quiero, pueblo de Dios, no hay nada ni nadie que pueda bendecir a aquel hombre, a aquella mujer, a aquel hijo e hija de Dios que Dios ha bendecido. No hay maldición en contra de un bendito del Señor. Entonces, aquí está la historia. Dios se enoja con él porque él sabía por dónde iba Balaam. Entonces, él hizo construir, levantar 7 altares y que pongan allí 7 becerros y 7 asnas, perdón, 7 becerros y 7 carneros 3 veces. Ahora, estos carneros y becerros no fueron ofrecidos al Señor, sino, como dice acá en Apocalipsis, donde mora el trono de Satanás, retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los demonios, a los ídolos. Dice la palabra que el que sacrifica a los ídolos, lo sacrifica a los demonios. Entonces, 3 veces Balaam le dijo a Balac: edifícame ahí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y lo hizo 3 veces, pero las 3 veces Dios le dijo a Balaam, bien enojado: asegúrate de decir lo que yo digo. Así que lo que hizo este hombre fue bendecir a Israel. Y Balac se enojó. Entonces, aquí quiero que vean algo importante, un detalle. El capítulo 24, porque lo bendice una vez, 2 veces, y en el capítulo 24 dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Dios que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez
en busca de agüero. Esa palabra es la palabra Nakash, que es la 5173. Ya había insistido con Balac la posibilidad de que Dios cambie de idea y maldiga al pueblo de Israel. Dios está bien enojado con Balaam, pero le sigue el juego, la corriente, porque va a usar la torpeza, la testarudez, la iniquidad de Balaam y la del otro va a usar para bendecir a su pueblo, para transformar la maldición que querían ellos en una bendición para el pueblo de Dios. Entonces, por segunda vez Dios lo bendice y acá viene una tercera vez donde Balac le ofrece más, ¿cómo decir? Recompensa, más reconocimiento, más dinero, más oro. Y aunque él le dice a Balac, mira, lo siento porque no voy a poder hablar sino lo que Dios me dé, el otro insiste en que le da más y más y Dios se enoja con el otro porque insiste en probar una vez más. Pero la tercera vez hay una diferencia. Dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Dios que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, en busca de Nakash. La palabra 5173 que significa en busca de adivinación o de encantamiento. La palabra Nakash. O sea que quiere decir que la primera vez y la segunda vez no fue a buscar a Dios, sino que fue a buscar agüero, fue a buscar Nakash, fue a buscar las profundidades de Satanás para proferir una maldición y lo que se encontró fue con Dios. Y Dios le habló y dijo, esto vas a hablar. Lo que le perturbó a Dios, lo que le irritó a Dios es la terquedad de este hombre de saber que Dios bendijo a Israel, que Israel es el pueblo escogido, que era el bendecido y que él está manipulando en su mente la posibilidad de que Israel fuera maldito. Y Dios estaba enojado. Entonces, esta tercera vez no fue como la primera y la segunda, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel. O sea que recién vio al pueblo que Dios había bendecido. No se puso a ver como hacen los brujos y hechiceros y los que usan el vudú y los muñecos y las fotografías y los altares y las velas negras y rojas, esos altares levantados con los santos, con la Santa Rosa de Lima, con el San Jerónimo, San Patricio, San Pedro, San Pablo, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, todos esos son demonios. No se ponen a ver en sus hechicerías el anatema, sino que esta vez alza sus ojos y ve a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Acá está la diferencia. Y entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto de ojos. Y empieza a bendecir a Israel diciendo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Cuán hermosas son tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Pues, ¿qué pasó? Se enojó, se llenó de ira Balac contra Balaam y batiendo sus manos, estaba medio loco. Él dijo, para
Maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. O sea, y ahí ustedes pueden leer la historia. Y ahí hay más bendición para el pueblo de Dios. Y entonces no hay contra Jacob, no hay agüero, no hay oráculo, no hay adivinación, no hay hechicería contra Israel, contra el pueblo de Dios, porque lo que Dios ha bendecido nadie puede maldecir. Entonces, cuando ve aquí que Dios está enojado con la iglesia en Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás, donde moraba él, porque miembros de la iglesia supuestamente lo que estaban haciendo era usar los dones, pero lo que realmente se manifestaba eran demonios, porque estaban usando los dones como una fuente de ganancia. Estaban como muchos que he escuchado por ahí, por internet, que no son cristianos, pero que hacen viajes astrales, que están contemplando los astros y que calculan las conjunciones de las estrellas y de los planetas. Y tú los escuchas y parecen bien decentes, o sea, son gente que se ve bien decente, bien educada, y hablan de astrología y de todas esas cosas que Dios no estaba interesado que nosotros sepamos, pero ellos se meten en eso y hablan de una manera tan linda, tan aparentemente educada, que la gente los escucha, los cristianos los escuchan y empiezan a entrar en esa doctrina, en ese conocimiento de, como decir, escarbar, meterse de una manera no natural a un mundo espiritual, tratando de ver visiones, tratando de ayunar, de orar. Y pues no estoy diciendo que está mal el orar y ayunar, al contrario, el Señor dijo, cuando ayunéis, hay que hacerlo, pero el problema está que justamente el Señor fue guiado por el Espíritu Santo para ser probado por Satanás, para ser tentado. Entonces, ¿cómo el Señor venció al mismísimo diablo? Hay gente que se pone a ayunar 3 días, 7 días, 21 días, 40 días y lo que le viene es un demonio. O sea, el diablo manda un demonio, ni siquiera viene en persona y los engañan. ¿Por qué? Porque no estaban llenos de la palabra de Dios. El Señor fue guiado a hacer lo que hizo porque estaba lleno de la palabra de Dios. Él venció la tentación del diablo cuando 40 días y 40 noches vino el tentador para tentarlo, y la razón y el por qué él venció es porque estaba lleno del conocimiento de la palabra y no se atrevió a ir fuera de la palabra. Él no se salió de las escrituras. Quiere decir que un neófito que no conoce las escrituras, lo que va a ver son visiones como la que vio este hombre, en el sentido de buscar el agüero, buscar el nakash. Él fue la primera y la segunda vez, fue buscar sus espiritualidades, sus, digamos, sus dones. Se puso a ayunar, se puso a visualizar, y esta gente hace eso, hace ejercicios de visualización, ¿no? Imagínate una esfera, ¿no? Imagínate la esfera y luego muévela, y así vas despertando un poco esa parte sensible del ser humano, y sí, seguramente vas a sensibilizar esa parte espiritual, pero cuando tú te sales de la palabra de Dios, lo que te van a venir son demonios y que se van a presentar como tu abuelita, como tu papá que se murió, y se te van a presentar como ángeles lindos y se te van a presentar como unas cosas maravillosas. Y sí, son reales, pero el problema es que tú vas a creer que estás recibiendo una revelación tan linda y que te van a enseñar cosas secretas, y sí, seguramente que se van a cumplir porque son espíritus de adivinación. Pero el problema es que has sido engañado porque estás participando con los demonios. O sea, esa gente que hace viajes astrales, y sí, es real, viajan y se creen los superhombres que han llegado a la iluminación, que son, se creen mayor que otros pobrecitos que necesitan ayuda.
y ellos son los grandes maestros en YouTube, y lo que son simplemente son gente que está engañada por un montón de demonios. Pero vete a convencerlos, porque lo que viven es real. Lo que experimentan es real. Vete a convencerlos que eso no es de Dios. O sea, hay mucha gente que ha estado con nosotros que pues recibieron, como decía, sensibilidad espiritual, dones, pero como no estaban fundamentados en la roca, vino la lluvia, vino el golpe y su casa fue destruida. ¿Por qué? Porque la roca es hacer lo que la palabra de Dios dice, no solamente escucharla, sino vivirla. El Señor dijo, el hombre que edifica su casa sobre la roca y permanece no es el que escucha, sino el que conoce la palabra y la pone por obra, o sea, se sujeta a la palabra. Entonces, Balaam, hijo de Beor, por infeliz, tenía dones, tenía sensibilidad, Dios lo testifica, veía las visiones, escuchaba a Dios. Dios estaba enojado con él porque no lo hacía con corazón puro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que dentro de la iglesia, mucha gente que se va por lo espiritual, por lo místico, y lo que hace es poner en tropiezo a los hijos de Dios que estamos buscando verdaderamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Estaba diciendo que conocí personas que se metieron a ayunar. Uno de los primeros que conocí fue uno que conocimos allá en Argentina, que se metía y se encerraba, ayunaba y se metía a leer libros que no tenía que leer y se metía horas y horas y días y no salía. Y yo le aconsejaba y le aconsejaba, sal afuera, vete a trabajar. O sea, sí, ora y lee, pero balanceate. Y no me hizo caso. Adquirió mucho conocimiento y lo único que puedo decir, pasaron meses y terminó muy mal. Tan mal que ya hasta me da vergüenza decirles cómo terminó. No solamente él, sino pues personas que estaban escuchándolo. De la misma manera está pasando cosas así, que gente que porque cree que tiene dones, que vio visiones y que sintió que Dios le hablaba, creen que es de Dios. Demonios que hablan, que profetizan y adivinan algo que sucede, y porque sucedió, eso fue Dios. Y poco a poco se van apartando la doctrina, porque aquí lo que Dios aborrece es la doctrina, el conocimiento equivocado, malinterpretado de la verdad. Él tenía unas pocas cosas contra esta iglesia, pero las aborrecía porque había gente que retenía esta doctrina, este conocimiento, esta enseñanza de Balaam. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina. O sea, pueblo de Dios, quiero que sepas que aquí está el Dios bendito manifestado en carne, glorificado, hablando a su pueblo. O sea, más relevancia que esto. Si hay alguien que ponga algo por encima de estas palabras, está totalmente equivocado. Si tú estás escuchando enseñanzas que de tanto enseñarlas es como que minimizan Apocalipsis, minimizan lo que habló el Señor Jesús, ten mucho cuidado, porque no hay nada más relevante que esta palabra, porque es el mismo Dios hablando y Él aborrece las falsas doctrinas. Lo vemos una y otra vez. Él aborrece a los que retienen la doctrina de Balaam. Él aborrece a los que retienen la doctrina, la enseñanza de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. O sea, ¿qué significa esto? Que Dios aborrece a las doctrinas y tiene graves problemas con aquellos que la enseñan, que para él son doctrina de demonios. Algunas, dice, apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. ¿Dónde está eso? Pedro.
Pedro dice, a ver aquí, no sé si lo encuentro rápido. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, negarán al Señor que los rescató. La pregunta sería, ¿rescató de qué? Bueno, el Señor mismo lo dijo en Juan 8. El Señor nos liberta de una esclavitud, nos rescata de una potestad, de un maestro, de un dueño, de un amo, que es el diablo de las tinieblas, y nos rescata. ¿De qué? Del pecado. Entonces, se van y niegan y ya minimizan lo grave que es andar en lujuria, en lascivia, en mentiras, en hipocresía. Porque cuando se habla de santidad, de santos, a los amados y santos que están, o sea, la gente se pone, ya, los santurrones, ya van a hablar de eso. O sea, tengan mucho cuidado, porque justamente estas doctrinas entran encubiertamente y llega un punto que niegan al mismo Dios que los rescató del pecado. Al final, todo va allí, todo siempre termina allí, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó al infierno, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que solo guardó a Noé, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y solo libró a Lot. Dios mío, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estos están, dice acá el 14, estos son gente que están con los ojos llenos de adulterio, ¿se dan cuenta? Hablan mal de cosas que no entienden. Neófitos son plantas nuevas que no conocen las escrituras, no conocen a Dios, son gente que recién han nacido de nuevo. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento a la planta. Yo sembré, yo predico, yo oro, yo evangelizo, yo enseño, pero Dios es el que da el crecimiento al neófito, a la planta nueva. No se puede cortar camino. Ustedes están escuchando a un hombre que tiene como 44 años en el camino del Señor y que por su bendita misericordia, después de 35 años, me llamó y me abrió los ojos. O sea, hay gente que lee un poco, recibe algo y se pone a enseñar. Por eso la palabra dice, no os hagáis maestros muchos. No lo hagan, porque recibiréis mayor condenación. Pero estos hablando mal de cosas que no entiende, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Son gente que está en medio de nosotros, comiendo con nosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio. Hace poco exhorté a una persona que conocí en un encuentro hace muchos años. Lo conocí en 2 encuentros. Fui a 2 encuentros. Me acabo de enterar con testimonio verdadero, por boca de él mismo, confesando que se mete con la mujer de su prójimo, con una jovencita, la embaraza, pero por temor y el que dirán, quiere que se oculte. Y su propia esposa también lo encubre. Y es una desgracia total. Pues le mandé un mensaje por audio.
porque me preocupa su alma, porque él podrá esconder unos meses, unos años, podrá evadir la responsabilidad, pero va a llegar el día del juicio final donde le va a tener que dar cuentas a Dios, y allí yo estoy apuntando, y por amor a su alma le dije que se arrepienta ahora mientras respira. Le conviene. Estos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, o sea, viendo pornografía y haciendo lo que no tienen que hacer, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, la perversión sexual y el amor al dinero, no el estar pidiendo dinero para satisfacer sus necesidades, no. Hacer mercadería con palabras fingidas. Son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, él sabía que al buscar el Nakash, los instrumentos para adivinar, los viajes astrales, las visiones, el ayuno, la sensibilidad espiritual, lo místico, buscar para recibir algo. Amó el premio del diablo, el premio de la maldad. ¿Quién es el rey de la maldad? El diablo. ¿Quién es el rey de los soberbios? Pues la serpiente antigua. Amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, son nubes empujadas por la tormenta. O sea, son gente que no tienen nada adentro, no tienen solidez, no tienen esencia, son pura pantalla. Estuve viendo a 4 o 5 maestros, me salió 4 caras, una conocida o 2 conocidas. Dios mío, no quiero difamar a nadie, pero este hombre que se pone una cosita acá y que cree que es judío, creo que es de Bolivia, y es el doctor, y le gusta hablar de los tiempos finales, les gusta hablar de escatología. Yo decía, Dios mío, este hombre todavía sigue hablando. Y vi a 4 que lo acompañaban, uno con barba, y hablaban del Shabbat y Shabbat Shalom. Y ya cuando empezaron con eso dije, wow, voy a ponerme a escuchar. Hermanos, estuve 3 minutos más o menos. Y Dios mío, dije yo, Padre Santo, o sea, yo a veces aprendo también mirando a esta gente lo que Dios me quiere enseñar, no lo que ellos me quieren enseñar, sino que Dios me está enseñando a través, mirando y escuchando a esta gente, porque el Señor se quedaba mirando y, por ejemplo, se quedaba chequeando la gente que echaba las ofrendas y él aprendía, miraba a cada uno y aprendía. Y llamó a su discípulo, oye, ven esa mujer, ha echado más que todos estos. O sea, el Señor miraba la avaricia, miraba los corazones sucios y él aprendía y enseñaba a sus discípulos. Y cuando me pongo a ver esta gente lo que hablan, hermanos, están más atrasados, están creyendo que el Señor va a venir a arrebatar la 7ª trompeta porque pues leen Biblia, ¿no? Y el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, a la última trompeta, no, los muertos en Cristo resucitarán. O sea, sí leen escritura, pero están más ciegos y hablan del milenio. O sea que cuando Él venga, están tan perdidos que por supuesto, pues, o sea, a ver, ni hablar. Ellos creen que estamos viviendo en esta esferita, ¿no? O sea, estamos girando ahí. O sea, quiero que le digan, yo le pedí permiso al Señor. Yo le pedí permiso al Señor para decir lo que voy a decir. Porque yo estaba igual. Muchos que son hijos de Dios, son ovejas del Señor, son verdaderamente hijos de Dios, siervos de Dios, están en este estado. Pero quiero que sepas, todo aquel hombre
que enseña escritura, que es pastor y que todavía sigue creyendo que estamos girando a 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador, está totalmente ciego. Y un ciego no puede, o mejor dicho, sí puede enseñar, pero lo que va a enseñar es a otro montón de ciegos. Entonces, por ahí para empezar. O sea que si no creen las escrituras, porque escritura suficiente hay para probar que vivimos como Dios dijo que vivíamos, en dónde y cómo es la tierra. Y cuando alguien dirá, pero qué importante saber que la tierra es plana o cuadrada o esférica, que no tiene importancia, lo importante es que creamos en el Señor, creamos en su perdón. No, te equivocas. Cuando Dios empieza a manifestarse y a revelarse a Job, un hombre justo y temeroso de Dios, irreprensible, que Dios mismo daba testimonio que no había un hombre como él en toda la tierra, un hombre, pero Dios mío, ¿quién como Job? Para que Dios mismo dé testimonio que era un hombre temeroso de Dios y justo. Cuando Dios se le empieza a revelar con más claridad y le empieza a abrir los ojos, pues léelo, en capítulo 38 me parece de Job. Dios no empieza a decirle con cuánto amor le ha amado, que él murió en la cruz por él. Sí, o sea, gloria a Dios por la redención. Pero la primera forma en que Dios se le revela a Job es enseñándole cómo él creó todas las cosas, cómo es en realidad la tierra y cómo él la extendió y cómo es la tierra como un sello en el barro, aplastada. O sea, que tiene columnas el cielo, que la tierra fue fundada para que no se mueva. Dios mío, así es como Dios empieza a revelarse, y cuando le da el éxtasis, el clímax de la revelación de que todo lo que le pasó es porque él no entendió lo que pasó, que hubo una conversación o una acusación del enemigo, de aquel que oscurece el conocimiento con palabras sin sabiduría, aquel, y le da una revelación del Leviatán, le da una revelación de la bestia del dragón, que tiene su piel como escamas fuertes, que bota fuego por su boca, etcétera. Le da una revelación del dragón, de la serpiente antigua, del diablo y Satanás, de lo que pasó en el primer y segundo capítulo de Job. Y Job, pobrecito, dice, ay, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Mejor me voy a callar y voy a poner mi mano en mi boca. Señor, líbrame, no quiero hablar más, enséñame tú. O sea que todo hombre, esto es para la gente que verdaderamente es humilde, verdaderamente, porque repito, yo estaba igual, no soy mejor que ellos, pero todo hombre, pastor, que todavía cree que estamos girando en una esferita y que hemos ido a la luna y a Marte y a Júpiter, todo eso, o sea, está ciego totalmente. Entonces, imagínense, sí puede enseñar verdades sueltas, pero todo lo que pueda tocar sus manos está comprometido, está, ¿cómo decirlo? Está manchado. O sea, toda la enseñanza que pueda dar está totalmente sujeta a error porque no se sujeta a la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de que Dios aborrece las falsas enseñanzas, las doctrinas, y esta gente normalmente termina como en donde es, o sea, termina en la carnalidad, en la sensualidad, gente con ojos llenos de adulterio, no se deshacen de pecar, habitados a la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando, dice, palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, son gente que le causa tropiezo a los hijos de Israel, que verdaderamente habían huido, habían sido rescatados de la corriente de este siglo. En los, como dice en Efesios, fuimos rescatados de la corriente de este siglo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como dice capítulo 2 de Efesios. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, la potestad del aire. O sea, en otras palabras, cuando vivíamos conforme al diablo, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye el apóstol, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en su misericordia, con su gran amor, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida y nos salvó. O sea, por gracia, por misericordia, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, de aquí para adelante ya no vamos a vivir en esa inmundicia, en esa desobediencia, en esas tinieblas, sino que ahora somos hechura suya. Hemos sido creados para que andemos y caminemos, hablemos y obremos buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, las buenas obras que Dios preparó son obras que demandan santidad, demandan integridad. Las buenas obras que preparó demandan llenura del Espíritu Santo para que fluyan los dones, para que milagros, sanidades y prodigios se hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para glorificar su nombre. Las buenas obras ya están preparadas, pero hay gente que cree que somos pecadores y los pecadores van a heredar en el reino de los cielos, o sea, los pervertidos, los adúlteros, los fornicarios y los que están viendo pornografía y todo eso, o sea, son pecadores, son débiles. O sea que esas son las buenas obras que Dios preparó para que andemos en ellos. O sea, están muertos totalmente. Y el problema es que muchos, dice la palabra, muchos seguirán sus disoluciones. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, o sea, se dan cuenta, Balaam, hijo de Beor, con su doctrina y sus enseñanzas tibias, sus enseñanzas pervertidas, sus doctrinas que no se sujetan a la verdad. ¿A cuál verdad? A esta, de que Dios te rescató, te salvó y preparó buenas obras para que andes en ellas. Pero esta gente les promete libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción porque son vencidos por el pecado. Ciertamente, si ellos, habiéndose escapado de la contaminación, de la inmundicia del mundo, por el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Señor y Dios, el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Él es Señor, Él es Dios y también es Salvador. Dice, habiéndose escapado por el conocimiento del Señor y Salvador, enredándose otra vez en ellas, o sea, en el pecado, en la inmundicia, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. O sea, si alguno quiere saber cuál es el camino de la justicia, pues aquí está, léalo. El camino de la justicia es lo opuesto a los ojos llenos de adulterio, al estar no saciándose de pecar, a los que están seduciendo las almas, a los que están llenos de avaricia, a los que hablan con palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias. Lo dice acá, siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia. Si alguien quiere saber cuáles son manifiestas sobre la carne, pues vamos a leerla, porque algunos no la saben, parece. Vamos a leerla. Gálatas, Efesios. Concupiscencia de la carne. ¿Cuál será? A ver. Manifiestas son las sobre la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pues y ahí entra todas las perversidades sexuales. Idolatría, hechicerías, enemistades, sí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, también los envidiosos es un problema, homicidios, borracheras, orgías, y por si acaso alguien no entienda bien, dice cosas semejantes a estas, o sea, para que te asegures de que es eso. Camino de justicia es lo contrario de todo esto. O sea, porque dice
Ciertamente, si ellos, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrero estado viene a ser, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Cuál es el camino de la justicia? Pues caminar haciendo lo contrario de toda esta lista, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán, dice, el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, este no era el versículo, pero también tiene que ver. Hay otro versículo que dice, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Creo que está en Timoteo, creo. A ver. Ok, en Timoteo, 1 pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, y acuérdense que estamos en Apocalipsis, y el Señor dijo, el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda, o sea, el que practica la palabra, no el que solamente la cree. Entonces dice que en estos posteriores tiempos algunos se apartarán, apostatarán, esa palabra apistemi, se apartarán, se alejarán, apostatarán de la fe de la que estamos hablando, que vamos a ser tentados y probados, pero que tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para practicarla y así vencer al enemigo. Escuchando, o sea, se van a apartar de la fe, de la verdad, del camino de la verdad, como escuchando doctrinas de demonios, escuchando a espíritus engañadores, a personas que engañan con doctrinas de demonios, con doctrinas que te alejan de la verdad. ¿De cuál verdad? De la que estamos leyendo. De los que se apartan de las contaminaciones, de aquellos que se apartaron de las contaminaciones del mundo, de la inmundicia, y otra vez vuelven a caer. Entonces, la verdad es que hay que permanecer en el camino de la justicia, en el camino de la verdad, y por eso que Dios aborrece las doctrinas que contradicen esta verdad, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera. O sea, esto ya estamos hablando de aquella, como le dicen, la Iglesia Católica Apostólica Romana, pues que prohibieron casarse a los sacerdotes y son de la casta de la gente, hombres más pervertidos que ha existido, que han derramado sangre inocente, han bebido sangre. Las monjas también en sus claustros se han encontrado miles de huesos de esqueletos de bebés recién nacidos. O sea, ustedes se imaginan esta doctrina de demonios que prohibieron casarse. O sea, de lo peor, de lo peor. Entonces, estábamos hablando de Apocalipsis, que Dios aborrece las falsas doctrinas y hay que prestar atención. O sea, es importante, muy importante. Dice, por ejemplo, en segunda epístola de Juan, dice, versículo 7, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa esto? Que no predican, no enseñan y no creen que Dios fue manifestado en carne. Eso es todo. Ahí están muchísimas religiones, muchísimas. Si tú quieres probar a alguien, si hay ahí por ahí un musulmán, un islámico que quiera pues tener un debate, vamos a decir, una discusión, porque ¿cuántos saben que Pablo discutía como 5 o 7 veces en la Biblia que Pablo discutía y hablaba y pues respondía a las preguntas? No es pecado ni está mal,
algún musulmán que quiera venir a mí, porque ellos se jactan, porque sí tienen una teología más, una teología un poco superior a los cristianos evangélicos y católicos romanos, porque pues ellos sí están seguros de que su Dios, el que creó, es uno solo, ¿no? Y se burlan, que Dios tiene un hijo, ¿no? O sea, se burlan los pobres infelices porque pues creen que tienen la verdad, pero están practicando el pecado como locos. Son los más pecadores que hay los musulmanes. O sea, se arrodillan mirando al sol, pero ¿qué les importa estar ahí viendo pornografía y vendiendo licor a los borrachos y todo eso? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las falsas doctrinas, Dios las aborrece. Y uno de esas falsas doctrinas es que no creen que Dios fue manifestado en carne, ¿no? Que Dios fue manifestado en carne. No, para ellos es el papá y el hijo, dos personas, y el Espíritu Santo se les hace un poco más difícil, pero también es la tercera persona. Entonces tienen tres dioses y no creen en esta verdad bendita que Dios, el único, se manifestó en carne. Eso es todo. Entonces, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. El Señor, a través de su palabra, de su apóstol, nos dice que nos cuidemos, que nos guardemos. Mirad significa tengan cuidado, mírense, preocúpense por ustedes. Caminen con cuidado, presten atención. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Has estado trabajando, has estado perseverando, has estado viviendo en santidad, te has estado guardando puro. Dios mío, pues no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibirás para que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, estábamos hablando de los que apostatan, apistemi, se apartan, y acá está hablando lo mismo. Cualquiera que se extravía, se aparta, se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios manifestado en carne. Cristo es el Mesías, el ungido. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Dios que se despoja y viene despojado en semejanza de hombre. ¿Quién es Cristo? Es Dios manifestado en carne. ¿Quién es Cristo? Es el Padre despojado. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo que salió de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de ese Dios manifestado en carne, ese sí tiene, ¿ves? Al Padre y al Hijo. No es que son dos personas, ese tiene la revelación de Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, alguno dirá, bueno, pues esta gente parece que no tuviera amor, porque dice que no lo recibes en casa ni le digáis bienvenidos. Así que estamos en Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hay una enseñanza que tenemos con respecto a la doctrina de los nicolaitas. No sé si lo dije en ese video, pero quiero decirlo claramente. Yo estoy aquí enseñando lo que Dios en su entrega y en la luz que me ha dado puedo entender las escrituras sin contradecirlas, interpretando la palabra con la palabra. Es cierto que se puede interpretar una porción de varias formas y es válido. Puede ser extrabíblico, pero no antibíblico. Y lo que quiero decir claramente aquí, que Apocalipsis, yo no me atrevo a decir que lo sé todo, lo entiendo todo, y que todo lo que digo acá es perfectamente así, pero sí quiero decir que estamos entregando con sincera honestidad lo que creemos que se nos ha sido revelado y entregado y que confirman las escrituras. Con respecto a los nicolaitas, tenemos una enseñanza, pero no es la última palabra,
no es 100% pues la última revelación o la única interpretación, porque la palabra de Dios no da mucha luz acerca de muchas cosas. La palabra de Dios no nos dice qué va a pasar después de que morimos. Por ejemplo, hay poca luz, revelación en las escrituras acerca de ese tema, porque así lo quiere Dios. Con respecto a la doctrina de los nicolaitas, ¿cuál es la doctrina de los nicolaitas? Nadie a ciencia cierta puede decir exactamente, porque no hay base sólida para enseñar esto. Pero se ve que tiene que ver con que esta doctrina lo que produce son obras malas que tienen que ver con la inmundicia, con la sensualidad, con la lascivia y con lo que Dios aborrece. Versículo 16, por tanto, le dice a la iglesia, a los miembros de la iglesia universal, en todos los tiempos, dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la palabra de mi boca. O sea, primero dice, por tanto, arrepiéntete. No dice arrepiéntanse en plural, sino habla en singular, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti personalmente pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, simplemente el Señor va a hablar y, como dice la palabra, va a destruir a aquel inicuo cuya manifestación es por obra de Satanás, y cuando Él venga, el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Simplemente Él viene, y cuando va viniendo, Él habla, y lo que habla quema al inicuo. El resplandor del Señor es así. Dice el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el mensaje a la iglesia en Pérgamo, si bien es cierto para una iglesia específica, con características específicas, en un lugar geográfico específico, sin embargo, este es un mensaje universal para todos los tiempos. Es una palabra que está palpitando, tiene vida y es vigente y es relevante para hoy día. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas. Al que venciere. Por eso es importantísimo que entendamos que este mensaje es para cada miembro del cuerpo de Cristo, porque ya cuando viene lo que toca a nivel individual lo dice claro. No dice a los que venciere. Siempre dice en singular al que venciere, porque el Señor lo dijo claro. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Él nunca dijo los que perseveren hasta el fin. Nunca dijo eso. Él dijo el que persevere. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree. O sea, nunca el Señor pluraliza cuando se trata de la salvación, cuando se trata de la exhortación, puede pluralizar, pero cuando se trata del castigo y cuando Él viene ya a pelear y a matar, pues dice, pelearé contra ellos, pero mi mensaje es para las iglesias, así que el que venciere, o sea, presta atención, hijo de Dios, hija de Dios, oveja de nuestro Señor Jesucristo. A ti te habla el Señor, al que tiene oídos. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea que bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que tengo para hoy. Y vamos a quedarnos aquí en el versículo 18, donde empieza el mensaje para la iglesia que está en Tiatira. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dejamos allí. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.